Buen día, continuando con nuestro tema de tecnología, hoy vamos a ver engranajes. Los engranajes son un juego de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes. Estos dientes se encajan entre sí de manera que unas ruedas, que se llaman motrices, es decir, las que generan el movimiento, arrastran a otras que se llaman las ruedas conducidas. La condición para que las ruedas engranen, es decir, que puedan acoplarse entre ellas y puedan transmitir el movimiento correctamente, es que tengan las mismas dimensiones en el diente. Una rueda dentada transmite el movimiento a la que tiene engranada, pero ésta se mueve en sentido contrario al original, como podemos ver en este video. Como nos damos cuenta, si esta fuera la rueda motriz, giraría a favor de las manecillas del reloj, mientras que esta rueda, que sería la rueda conducida, giraría en contra de las manecillas del reloj. ¿Para qué se utilizan los engranajes? Uno de sus usos es transmitir movimiento circular, adicionalmente multiplicar o dividir fuerza, o multiplicar o dividir velocidad. ¿De qué va a depender esta función? Del tamaño de la rueda motriz con respecto a la rueda conducida. Las ventajas, inconvenientes y aplicaciones de los engranajes son los siguientes. Ocupan un espacio muy reducido. Esto significaría que es una gran ventaja. Adicionalmente, no se deslizan entre sí. Por otro lado, tiene una gran capacidad de transmisión de potencia, es decir, puede transmitir fuerzas de un lado a otro. Y adicionalmente tienen un bajo mantenimiento. Estas serían entonces las ventajas que encontramos en un sistema de engranaje. Desafortunadamente tiene también unos inconvenientes. El primero es que son costosos y difíciles de fabricar. Y el segundo es que producen bastante ruido en el proceso de transmisión de movimiento. Claro está que dependiendo del tipo de engranaje se puede disminuir ese ruido. Vemos aquí entonces los tipos de engranaje. Encontramos entonces los engranajes rectos. Se utilizan en transmisiones de ejes paralelos. Son uno de los mecanismos más utilizados y se encuentran en cualquier tipo de máquina, relojes, juguetes, máquinas y herramientas. Es el ejemplo entonces básico del engranaje. Que se encuentran en ejes paralelos significa que están sobre la misma superficie, como lo vemos aquí. Como les decía anteriormente, hay que tomar en cuenta que si esta rueda es la rueda motriz y gira a favor de las manecillas del reloj, la siguiente rueda, que es la conducida, girará en sentido contrario. Otro tipo de engranajes son los engranajes helicoidales. Tienen dientes dispuestos de manera diagonal. Proporcionan una marcha más suave que la de los engranajes rectos, es decir, los vistos anteriormente, ya que con el mismo instante de tiempo hay varios pares de dientes en contacto, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso. Como vemos aquí en la aplicación, varios dientes están engranados al mismo tiempo. Y nos damos cuenta también de la característica, y es que esos dientes van en sentido diagonal. Veamos ahora otro tipo de engranaje. Encontramos los engranajes cónicos. Se emplean para transmitir movimiento entre ejes perpendiculares o para ejes con ángulos distintos a 90 grados. Sabemos que el eje es donde está puesto dicha rueda dentada. Se trata entonces de ruedas dentadas que tienen forma de cono y pueden ser rectos o curvos, siendo estos últimos muy utilizados en sistema de transmisión para automóviles. Como vemos aquí en el video, este que podría ser el motriz le va a generar este tipo de movimiento a esta rueda dentada que podría ser la conducida. Si nos damos cuenta, este piñón o rueda dentada se encuentra de manera vertical, mientras que este se encuentra de manera horizontal. Bueno, veamos entonces los usos básicos de los engranajes. El primer uso básico será transmitir fuerza y movimiento entre varios puntos.
Cuando se engranan dos o más ruedas dentadas de distintos tamaños, se reduce o aumenta la fuerza y se reduce o aumenta la velocidad, dependiendo del tamaño y cantidad de dientes de cada una de las ruedas, tanto la conductora o rueda motriz como la rueda conducida. Si vemos este ejemplo, en este caso la rueda motriz es más grande que la rueda conducida. Este pues será el eje conductor, es decir, en donde se encuentra nuestro punto de giro de nuestra rueda motriz. Se puede llamar rueda motriz o rueda conductora. Esta será entonces nuestra rueda conducida o piñón. El eje conducido pues va a ser este que tenemos aquí. Dependiendo de para dónde gire la rueda motriz, en sentido contrario girará la rueda conducida. Si la rueda motriz es más grande que la rueda conducida, cuando da un giro, hará que la rueda conducida dé más de un giro. Va a depender del número de dientes que tenga la rueda motriz con respecto a la rueda conducida. Veamos ahora cómo se realiza el cálculo de la velocidad en un engranaje. La fórmula general es Z1 por N1 igual a Z2 por N2. Z es el número de dientes de cada una de las ruedas dentadas, es decir, que Z1 corresponderá al número de dientes de la rueda motriz y Z2 corresponderá al número de dientes de la rueda conducida. N es la velocidad en RPM. RPM significa revoluciones o vueltas por minuto. Para este caso entonces N1 será la velocidad que posee la rueda motriz y N2 la velocidad que posee la rueda conducida. Entonces, de estos cuatro casos en la fórmula siempre conoceremos tres. Lo que tenemos que hacer es despejar el dato que nos falta. Es decir, que si en algún caso conocemos el número de dientes de la rueda motriz, la velocidad de la rueda motriz, conocemos el número de dientes de la rueda conducida, pues simplemente tendremos que despejar cuál es la velocidad que posee dicha rueda conducida. Veamos un ejemplo. Si la velocidad de la rueda motriz, para este caso, esta pequeña, es de 40 revoluciones por minuto, ¿cuál será la velocidad de la rueda conducida? Si nos damos cuenta en la fórmula, se presenta una relación entre la velocidad y el número de dientes que posee cada una de las ruedas en un engranaje. Tomando en cuenta entonces el ejemplo, debemos despejar de la fórmula N2. Como N2 está siendo multiplicada por Z2, es decir, el número de dientes de la rueda conducida, este Z2 pasa al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria. Como aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos quedaría entonces que N2 es igual a Z1 por N1 dividido Z2, es decir, el número de dientes de la rueda motriz por la velocidad de la rueda motriz dividido el número de dientes de la rueda conducida. Tenemos entonces 10 por 40 dividido 20. Esto nos daría 20 revoluciones por minuto. Significa que la rueda conducida, es decir, la más grande para este caso, irá más despacio. Solo dará 20 vueltas por minuto, mientras que la rueda motriz da 40 vueltas por minuto. Significa entonces que cuando la rueda motriz es más pequeña, genera sobre la rueda conducida menor velocidad. Si pasamos entonces de una rueda motriz pequeña a una rueda conducida grande, dicha rueda conducida irá más despacio que la rueda motriz. Para el caso contrario, pues se mantiene la misma relación. Si la rueda motriz es más grande, la rueda conducida tendrá mayor velocidad.
Veamos entonces ahora cuáles serían las fórmulas generales para calcular cualquiera de las cuatro incógnitas en nuestra fórmula. Repetimos, Z1 va a corresponder al número de dientes de la rueda motriz, N1 a la velocidad en RPM de la rueda motriz, Z2 será el número de dientes de la rueda conducida y N2 la velocidad en RPM de dicha rueda conducida. Si despejamos cada una de estas variables, obtenemos las siguientes fórmulas. Para Z1, es decir, cuando nos pidan cuál es el número de dientes de la rueda motriz, simplemente tendremos que multiplicar Z2 por N2 y dividirlo entre N1. Si nos piden hallar el número de dientes de la rueda conducida, multiplicamos Z1 por N1 y lo dividimos entre N2. Si en otro caso lo que nos piden es la velocidad de la rueda motriz, tenemos que esa velocidad va a ser igual a Z2 por N2 dividido Z1. Y si nos piden la velocidad de la rueda conducida, tenemos que esa velocidad va a ser igual a Z1 por N1 dividido Z2. Hay que tomar en cuenta también que la unión de dos ruedas dentadas hace que se cambie el sentido de giro del movimiento. Si la rueda motriz, como en este caso, va a favor de las manecillas del reloj, la rueda conducida irá en sentido contrario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Muchas gracias.